Si me preguntas qué es lo más importante acerca de la historia de la iglesia, déjame decirte primero dos cosas. Lo primero es que eso es un tema que me apasiona, por lo que se me hace difícil resumirlo así bien rápido. Y lo segundo es que yo no creo que haya una sola cosa que sea lo más importante que debes conocer. Déjame decirte tres. La primera es que es necesario olvidarse de que hubo un tiempo de la iglesia perfecta. La gente muchas veces habla de la iglesia primitiva o iglesia antigua o de la iglesia apostólica como la iglesia perfecta a la cual tenemos que retornar y que si tan solo fuéramos como la iglesia primitiva. Recuerda que la iglesia apostólica fue la iglesia donde tenían grandes luchas con el evangelio, donde no entendían bien cómo el evangelio se relacionaba con la ley, como pasó con los Gálatas, donde había cristianos emborrachándose con la Santa Cena, como pasó con los Corintios. Entonces, no podemos pensar que había una iglesia perfecta ya con los apóstoles, pero tampoco lo hubo en la iglesia primitiva o iglesia antigua, donde nosotros tenemos grandes desviaciones, incluyendo la adoración a mártires y grandes malentendidos acerca de la Trinidad y la segunda persona de la Trinidad, la persona de Jesús. Los padres de la iglesia son un placer leerlos, pero cuando los lees tú también ves que hay muchas cosas que ellos no entendieron perfectamente o correctamente. Igual con la Reforma, hay cosas que amamos, yo amo profundamente leer a Calvino, aún leer a Lutero, pero muchas de las obras finales de Lutero tú no las quisieras disfrutar hoy y hay cosas que Calvino dice que tú dirías, "Ah", porque como bien nos decía este obispo del siglo XII, nosotros somos como enanos que estamos en los sobre hombros de gigantes, que podemos ver más y más lejos, no porque nuestros ojos sean mejores, sino porque su altura le añade a la nuestra. Así que no hubo una iglesia primitiva, no hubo una iglesia perfecta, no hubo el momento exacto al que toda persona debe volver, como que para que la iglesia sea. La iglesia siempre ha sido iglesia. Y ese es el segundo punto que creo que es necesario tratar. Es el hecho de que siempre ha existido una iglesia. Dios siempre ha guardado personas. Eso me recuerda a la historia con Elías, que él estaba deprimido porque no veía a nadie como él que estaba sirviendo al Dios verdadero y Dios le decía que había guardado a todos esos hombres cuyas rodillas no habían doblado ante Baal. Pues siempre ha existido hombres y mujeres que Dios ha guardado, a pesar de que no sean tan visibles o sean tantos. Entonces, aún en la Edad Media, por ejemplo, en la iglesia medieval, donde conocemos menos, tú encuentras desde Agustín hasta Tomás de Aquino, con cosas que pudiéramos estar de acuerdo, en desacuerdo, Juan Crisóstomo, Thomas Kempis, y, ¿cómo se llama este Papa? Gregorio el Grande, igual, que tienen grandes verdades en sus libros, que tú dices, este es mi hermano en la fe, aunque vemos cosas diferentes. O sea que siempre ha existido una iglesia desde que Cristo la dejó. De hecho, bien nos enseña la palabra que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, porque Cristo edificaría su iglesia sobre su nombre, sobre la confesión de quién Él es. Entonces, por un lado, nunca ha habido iglesia perfecta. Por otro lado, siempre ha habido iglesia desde que Cristo llegó y la instauró. Lo tercero que yo te diría que es necesario que todo cristiano sepa sobre la iglesia es que la iglesia siempre ha tenido que levantar la bandera del evangelio en contra de las corrientes de ese mundo, la corriente del momento donde estaban. Y por ejemplo, puede que hoy nosotros veamos muchas luchas en contra de la homosexualidad y del daño que se puede causar a la sociedad, y más importante quizás a cada individuo hecho a la imagen de Dios. Luchamos contra el aborto y de las grandes mentiras que le hacen pensar a una mujer que lo que la hace libre es asesinar a su hijo. Pero hay muchas otras batallas hoy que las seguimos luchando como empezaron nuestros antecesores o nuestros padres. Por ejemplo, todavía hoy luchamos contra el liberalismo teológico, por eso tiene su bagaje hace 100, 200 años, empezó con Schleiermacher quizás, pero de hecho en el Edén también empezó el liberalismo teológico. Nosotros también tenemos que luchar mucho en América Latina, principalmente contra el animismo y estas creencias pseudo espirituales, encontrar un demonio de la silla y un demonio en el aire y un demonio de la voz. Yo tengo un demonio de gripe ahora, que algunos pensarían. Pues déjame decirte que eso también se luchó en la iglesia primitiva o en la iglesia antigua y también se luchó en la Edad Media. Y de hecho, según puedo leer un poquito de lo que pasó en 1 Corintios 8, también se luchaba en Corinto. O sea que la iglesia siempre ha tenido que luchar contra ciertas corrientes en su momento, aunque ciertamente han habido momentos más enfáticos. Yo creo que hoy nosotros tenemos que levantar la bandera de la centralidad del evangelio ante el legalismo y el evangelio de la prosperidad. Igual como nuestros antecesores tuvieron que levantar la bandera del evangelio o de la verdadera evangelio ante la locura de la teología liberal. Y de hecho en la iglesia reformada o en la iglesia en el tiempo de la reforma tuvo que luchar ante el total oscurecimiento de lo que
la iglesia misma es y de lo que la palabra enseña. Y la iglesia antigua tuvo que luchar contra el entender correctamente qué era palabra de Dios y quizás más importante, o al menos igual de importante, entender correctamente quién era Jesús y quién es esa hermosa Trinidad que nos ha salvado. Y así la iglesia apostólica y así la iglesia en la Edad Media también, que tuvo que luchar con convicciones contra animismo y contra entender su lugar en la sociedad y contra la separación sagrado-secular que existía. Así que déjame recordarte otra vez. Primero, nunca hubo una iglesia perfecta. No, olvídate de eso. Siempre ha habido grandes problemas. Segundo, siempre ha habido esa iglesia, porque el Señor la instauró y depende de Él. Y tercero, la iglesia siempre ha tenido que luchar. Nunca ha sido cruising, como diría en inglés, nunca ha sido todo perfecto. Siempre ha habido que luchar y específicamente ser sabios a ver contra qué cosas hay que luchar. Con eso yo te diría, conoce un poquito más de nuestra amada historia, que no empezó hace 50, ni 10, ni 5 años. Somos cristianos porque muchos hombres y mujeres antes que nosotros lo fueron y porque antes que ello nuestro amoroso Salvador descendió y nos hizo suyos.